Dear radio friends, Jesus is coming again. Queridos amigos de la radio, As Christians, we know Jesús this viene de not only nuevo. because he has promised to Como return, cristianos sabemos but esto, also because he no has solo given to porque us Él ha prometido signs regresar, sino of también his porque coming. nos ha dado señales We de su read about venida. these in Matthew Leemos 24. sobre esto en The Mateo disciples asked 24. Jesus a question. Tell Los us, when discípulos shall le hicieron these una things pregunta a be, Jesús. and what shall be the Dinos, sign of ¿cuándo thy serán coming estas cosas and y of the cuál será end la of the señal de tu world? venida y del fin del mundo? In this chapter, Jesus gives them signs En of este his capítulo, coming. Jesús les One da of las those señales de is su war, venida. and we read about Una it de in verses ellas 6 and es 7. guerra. And ye shall Leemos hear of sobre esto en los wars versículos and 6 y rumors of 7. wars, Y oiréis but de see that ye guerras y be not rumores de troubled, guerras. for all these Mirad que things no os must come to turbéis, pass, porque es but the necesario end que is todo not esto yet. acontezca, For pero nation aún shall no rise es el against fin. nation, and kingdom Porque se levantará against nación kingdom. contra nación y reino contra reino. Every one of us, though Cada we may uno de not be nosotros, personally involved in aunque war, no estemos are aware of the personalmente reality of involucrados war. en guerras, es consciente de la realidad de Libya, la guerra. Syria, Sudan, Libia, Kosovo, Siria, Iraq, Sudán, Egypt, Kosovo, Serbia, Irak, Yemen, Egipto, Iran, Serbia, Afghanistan, Yemen, Somalia, Irán, Russia, the Afganistán, Ukraine, Vietnam, Somalia, Korea, Rusia, Germany, Great Ucrania, Britain, Vietnam, France. Corea, Alemania, As I Gran list those Bretaña, countries, you may Francia. not be able to Al nombrar show on a todos map estos where they países, are, quizá but ustedes there's no one pueden thing that you know mostrar they en el all have in mapa dónde common: están localizados, pero hay war. una cosa que ustedes saben que estos países tienen en War is común: constant, a guerra. constant part of man's history La in this guerra world. es If we haven't constante, lived in a war una zone, parte we've lived through constante de la periods of historia del time when hombre en el our own mundo. country has Si no been at hemos vivido war. en una zona de We've guerra, witnessed hemos on vivido the news periodos de and read tiempo about en el in the que paper attacks on our nuestro own propio land. país ha estado en guerra. We've read or we've Hemos sido seen atacados documentaries about the history of hemos sido war in the testigos de last las century. noticias y leemos en los We've known periódicos people ataques deployed to contra nuestra war, propia tierra. maybe some Hemos who've never leído come y hemos home. visto documentales We sobre know la something historia of de the la guerra del technology of siglo war, pasado. the Hemos guns conocido and the gente enviada a planes, la the guerra. tanks and the Tal bombs. vez algunos We're que aware of the nunca han results vuelto a of war, casa. Sabemos algo the de la famine, tecnología de la guerra, the los wasted cañones, los land, aviones, los the tanques, burned las cities, bombas. the Somos conscientes de refugees, los resultados de la the guerra: widows, el hambre, la tierra the orphans, destrozada, las ciudades the quemadas, los massive refugios, las cemeteries. viudas, los huérfanos, los cementerios masivos. Mistakenly, we sometimes think of Erróneamente, war as a something veces glamorous pensamos and que la guerra es glorious. algo We read about it and glamoroso we y catch the glorioso. excitement and the Leemos sobre heroism ello and the y captamos tactical la emoción maneuvers del of heroísmo y las the maniobras military. tácticas del We learn about ejército. weapons and the Aprendemos sobre las technology, and we're armas y la amazed tecnología at it. y The recruiter esto comes nos with his asombra. pitch, and Un we think it reclutador is del glamorous ejército se and presenta un glorious, día con un all without discurso y lo experiencing war consideramos glamoroso y firsthand. glorioso, todo ello sin experimentar War is la guerra horrible de primera and mano. devastating. La It guerra brings es grief terrible y and devastadora. destruction. Trae Just dolor y ask destrucción. anyone who's been involved in war. Pregúntele a cualquiera que This is haya true estado for the involucrado en soldiers on the alguna guerra. battlefield who have to watch Esto es as their cierto para los comrades soldados en around el them campo de are eaten batalla, up que by the tienen que ver weapons cómo of sus the enemy. compañeros a su alrededor This is son horrible comidos for por those las who are armas del taken prisoner enemigo. and put into Esto es concentration horrible camps para and aquellos que son tortured tomados and prisioneros y burned. puestos en This campos is de horrible for concentración the y son citizens torturados of a y country at quemados. war, Esto es in which horrible all para los that's normal ciudadanos de comes un to a país halt. There's en no guerra food, en el que education, todo or lo que es recreation, normal and se all interrumpe. the No hay resources comida, are no hay poured educación, into the recreación war y effort. todos los recursos son This is horrible puestos for those en el attacked esfuerzo de la and guerra. occupied. Esto es There's horrible death, para there's aquellos en rape, países there's burning, there's anexados y bombing, there's ocupados. destruction, Hay muerte, hay and the violación, hay ever-present incendios, hay enemy bombardeo, hay forces. destrucción y está And la then there's a constante horrible presencia de las aftermath, fuerzas immediate enemigas. results. Luego Displaced está refugees el fleeing through recuento the terrible de mountains los in daños, bare los feet with resultados no food inmediatos, by the refugiados thousands. To desplazados where? huyendo a las They montañas a pie don't know. descalzo y sin Orphans comida. and widows ¿A dónde returning van? after Ellos no war. saben. To what? Huérfanos y viudas que vuelven And then después the de la long-term guerra. ¿A effects, qué? the post-traumatic Luego, stress los disorder. Men efectos a largo have to live plazo, with this for el, years. It el- affects el their whole trastorno life del estrés and all their postraumático. relationships. Los hombres tienen que vivir con eso durante These are años. some of the Afecta toda su horrors vida y todas sus of relaciones. war. Estos son algunos de It's los this horrores de la horrible guerra. reality that Jesus has in mind when Esta he es la says realidad in que the Jesús text, tiene en Matthew mente cuando 24, verse dice en 6, el ye texto shall Mateo hear 24:6, of wars and rumors y of oiréis de wars. guerras y rumores de guerras. Jesus speaks of this as a reality. Jesús He habla does de this by esto como repeating una realidad. ideas. He speaks of Él wars. hace esto Then he por medio speaks de of repetición rumors de of ideas. wars. Habla de Wars are guerras, luego actual habla de conflict. rumores de Rumors of wars guerras. are
Las guerras son conflictos reales. Los rumores de guerra son los conflictos que se están gestando en los asuntos políticos. La guerra tiene un ciclo. Una nación se levanta contra otra nación y esto pasa una y otra vez. Un conflicto termina, otro tomará su lugar. Un ejército se retira de un lugar y luego va a pelear a otro lugar. Una guerra termina con un tratado que se supone que debe poner fin a todas las guerras y algunas décadas más tarde hay otra gran guerra. Jesús nos dice, Jesús no dice, quizá oigan rumores de guerras, sino oirán rumores de guerras. Es necesario, dice Jesús, que todo esto acontezca. Esto es porque Dios ha decretado que sea así. Jesús también tiene en mente aquí que la guerra es horrible. Él indica esto cuando dice, no os turbéis. Estamos tentados a estar perturbados. ¿Qué es lo que hace la guerra? Crea miedo, nos perturba. Solo pensar en eso es horrible. Imagínense enviar a su marido o a sus hijos adolescentes sin saber si los volverán a ver otra vez. Se oyen los aviones volando, las bombas y las balas zumbando al pasar, los tanques traqueteando por las calles. No se puede ni siquiera ir afuera al atardecer. Los soldados vienen. ¿Qué harán con nuestros niños, con las niñas? Miedo. Por supuesto que la guerra nos atemoriza. Jesús habla aquí del temor de la guerra. Pero ahora, cuando pensamos en el horror de la guerra, debemos entender que esto es más que solo las expresiones que son el resultado de la guerra. Hay un horror aún más profundo y oscuro involucrado en la guerra. En Santiago capítulo 4, Santiago hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esta es la causa de las guerras, las pasiones del hombre, la codicia del hombre, el deseo de venganza del hombre. Hay en el corazón del hombre y de los creyentes un pequeño mundo de lo que sucede en el mundo exterior. La misma naturaleza pecaminosa que motiva cualquier guerra está en nuestro corazón. Hoy tenemos que ser recordados de esto y de ser amonestados contra nuestra codicia, nuestro odio que nos motiva, tal vez no a matar con armas, pero ciertamente con palabras. La guerra revela el odio oscuro también en el corazón del hombre contra Dios. En el Salmo 2, 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Toda guerra está motivada por una rebelión y una codicia de poder, no solo para desecharse de la autoridad, sino para desecharse de la autoridad de Dios. Así el horror de la guerra nos revela la horrible realidad de la depravación del corazón del hombre. Esto comenzó inmediatamente después de la caída en el pecado. Caín se levantó en odio contra su propio hermano, Abel. Mientras haya pecado en el mundo, habrá guerra. Por eso somos exhortados en 1 Timoteo 2 a orar por los reyes y los que están en autoridad, para que ellos no sean gobernados por corazones de incredulidad, odio y orgullo egoísta, sino por fe. Oramos para que el Dios que salva de toda clase de personas en diferentes posiciones de trabajo, que ellos se arrepientan y que ponga fe en los corazones de los gobernantes para que puedan gobernar con paz. Pero ahora, aunque la causa del horror de la guerra es el pecado del hombre, Dios está en el trono. Él envía la guerra y Él tiene un propósito con la guerra. Piensen, por ejemplo, en Isaías 45, 6 y 7. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo hago la paz y creo el mal. La palabra para el mal aquí es literalmente guerra. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dios hace la paz y Dios crea la guerra. Podríamos preguntar, ¿cuándo hizo Dios esto? Volvamos a la historia temprana del libro de Génesis hasta la Torre de Abel. Las naciones se unieron como una para construir una torre que llegara hasta el cielo, desafiando la autoridad de Dios. Ellos querían permanecer unidos. Ellos vieron el poder en los números que
querían establecer un reino del hombre. Y Dios miró abajo y dijo, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así que Dios confundió las lenguas y los dispersó al hombre a través de la tierra. Los que fueron esparcidos formaron naciones y gobiernos. Eran sospechosos del uno al otro. Ellos reclamaron territorios para sí mismos. El resultado es, en la historia del hombre, la lucha y la guerra. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Cuando decimos que Dios hizo esto, queremos decir que Jesucristo hace eso. Jesús es el que nos dice aquí que habrán guerras y rumores de guerras. En el Salmo 2 leemos que el que está sentado en el cielo se reirá, el Señor los tendrá en burla. Sin embargo, he puesto a mi Rey sobre mi santo monte de Sión. Jesús es aquel que está sentado en el trono. Él es el que dice, debe de haber guerra. Yo envío la guerra. Entonces piensan en Apocalipsis 6 y en la apertura de los sellos y la cabalgadura de los caballos. Hay un caballo que trae la guerra y que lleva la espada. Podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios envía la guerra? ¿Por qué Jesús envía la guerra? Jesús lo explica en el texto de esta manera. El fin no es todavía. Estas cosas deben tener lugar, pero el fin no es todavía. Es con el fin en vista que debe de haber guerra en la historia del mundo. El fin que se está viendo aquí no es solo el cese del tiempo como lo conocemos, sino el propósito y la meta que Jesús tiene para toda la historia. Y este propósito es la segunda venida de Jesucristo, en la cual reunirá todas las cosas. Asimismo, Jesús está respondiendo a la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo será el fin? Como el Rey, Él se va, y Él enviará estas cosas como señales precursoras de su venida y del fin del mundo. Él envía la guerra a lo largo de la historia en preparación para su venida. La guerra es una de las cosas que trae a Jesucristo, que prepara todas las cosas para su regreso. ¿Cómo preparará esto para el regreso de Jesucristo? Hace esto al menos en 4 maneras. Primero, tienen el ascenso del anticristo y la unión de todas las naciones de la tierra como una sola, bajo un solo gobierno, pero esto lo mantiene a raya. El anticristo no puede surgir. La guerra crea una distracción, la guerra crea división. El mundo quiere paz entre las naciones y la paz es lo que sucederá al final de los tiempos, cuando Satanás sea liberado de su fosa y salga a engañar a las naciones y juntarlas y unirlas desde los 4 ángulos de la tierra para rodear la ciudad de Dios. Esa es una referencia al tiempo de la gran tribulación. Dios, en el presente, a través de la historia del Nuevo Testamento, no permitirá eso. La guerra es la manera de Dios de detener el ascenso del reino del anticristo y la gran persecución de su iglesia. Esto es para que la iglesia pueda estar ocupada en la obra de la predicación del Evangelio. La guerra distrae a las naciones de destruir el testimonio de la iglesia y así el pueblo de Dios puede continuar en esta obra importante. Esto no solo mantiene alejado al anticristo, sino que en segundo lugar prepara al mundo mismo para el ascenso del anticristo. ¿Quién hoy en día no clama por paz? La guerra crea un anhelo en la tierra por un solo reino, un solo gobierno. Debido a la codicia del hombre, esa paz es imposible. Incluso cuando la van a tener, la paz al final será por un tiempo breve. Pero cuando llegue el momento para el anticristo, el mundo dirá, queremos paz y la queremos a toda costa. Danos comida y danos paz. Y puedes gobernar sobre nosotros. Y esa será la promesa que dará el anticristo. Tercero, al mismo tiempo, la guerra prepara al mundo y lo pone listo para el juicio final de Dios. La guerra en sí misma es una expresión de la ira de Dios contra la depravación y la codicia del corazón del hombre. Y al enviar la guerra, Dios entrega al hombre a su pecado. El hombre trae consigo la destrucción. Con esta guerra, el hombre se prepara para ese tiempo final, cuando todos los poderes del mundo y todos los poderes de la guerra se volverán contra la iglesia. Dios vendrá y dirá,
es suficiente. Él vendrá para salvar a los suyos. Jesús vendrá a destruir al impío y al diablo y al anticristo y a traer a su pueblo a la salvación y gloria eterna. Entonces, en cuarto lugar, las guerras nos preparan como pueblo de Dios para la venida de Jesucristo. Ese es el propósito de las señales que Jesús nos está dando, para que podamos saber que Él viene, para que podamos velar por su venida, para que podamos estar listos para el día en que Él venga. Necesitamos reconocer la realidad de la guerra. El mundo siempre está diciendo, podemos superar la guerra, podemos traer paz. Solo unos cuantos más diplomáticos, unas cuantas políticas más, un presidente más sabio, el gobierno más sabio del mundo. La iglesia y los cristianos a veces pueden aceptar esa mentalidad también. Eso no significa que como cristianos debemos ser guerrilleros, sino que tenemos que darnos cuenta de que mientras haya pecado, la verdadera paz es imposible. Fuera del Evangelio no puede haber paz. Aparte de la fe en Dios y en la obediencia a su camino, siempre habrá guerra. Esta guerra está en el corazón del hombre. Eso es solo la cruz que primero trae la paz entre Dios y el hombre. Después vence el corazón pecaminoso del hombre para que pueda haber una verdadera paz y amor entre los creyentes. El propósito del Evangelio, sin embargo, no es la paz terrenal, es la paz entre Dios y el hombre. La abolición del pecado en el último día cuando Jesús regrese. Mientras debemos anhelar la paz en la tierra para que podamos hacer nuestro trabajo libremente, debemos esperar que habrá continuamente guerra en la tierra. Tenemos que ser conscientes de esto, de que parte del engaño del anticristo es también su promesa de paz mundial. ¿No vemos hoy esta promesa de paz en el grito de tolerancia? Tolerancia para toda idea religiosa, tolerancia para toda conducta inmoral. ¿No es esto parte del engaño del anticristo? Así que Jesús nos dice que habrá guerra y que esta guerra continuará a lo largo de la historia hasta el día en que Él regrese. ¿Cómo respondemos? La respuesta natural del hombre es encontrar en esto algo perturbador. Queremos dejarlo fuera de nuestras mentes, no queremos hablar de ello. Si la guerra es una realidad, la guerra es una realidad, pero que esté lejos de nosotros o en algún otro lugar o en otro lado del planeta. Nosotros respondamos de esa misma manera a los otros signos de la venida de Jesucristo. Por ejemplo, escuchamos a Jesús diciendo que habrá una gran tribulación y decimos, habrá persecución, sí, pero que sea en otra parte. Nosotros tenemos paz, vivamos el presente, tenemos libertad. Si bien es cierto que verdaderamente debemos aprovechar nuestra libertad, especialmente en la predicación del Evangelio, en la adoración conjunta con el pueblo de Dios y en la iglesia, y el dar testimonio y el llevar el Evangelio a otros, no debemos ignorar las cosas de las que Jesús habla aquí. Tenemos que estar preparados y tenemos que preparar a nuestros hijos. Así que tenemos que hablar de estas cosas en el contexto del gran propósito de Dios en todas las cosas. Entonces, no hablamos de ello con miedo. Jesús enseña esto para que no tengamos miedo. Y Él dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Para no tener miedo ante la guerra, necesitamos tener estas dos verdades centrales importantes fijas en nuestra mente. Estas son verdades, promesas que necesitamos repetir a nuestros hijos y que debemos hablar unos con otros como creyentes. La primera es la siguiente: que Jesús está siempre en el trono. Él es el Señor, que Él es el soberano y que como Él es el que está en el trono, Él gobierna sobre todas las cosas y de hecho envía estas cosas en el tiempo y en la historia en preparación para su regreso. No debemos pensar como cuando la guerra entra en nuestro país y entra en nuestro vecindario y nos afecta, como si algo extraño nos estuviera sucediendo, como si Satanás ahora tuviera el dominio
dominio y los impíos estén en el timón. No, Jesús está en el trono. Dios es soberano y el corazón del rey está en la mano de Jehová y Él lo convierte en todo lo que Él quiera. Así que no os turbéis. Jesús dice, yo estoy en el trono. Piense en cómo el Salmo 46 habla de la guerra, de las naciones enfurecidas y de las tierras siendo conmovidas. Dios dice esto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Dios está en el trono. Entonces la segunda verdad importante que debemos recordar para que seamos temerosos en respuesta a las guerras es esta. Jesús envía guerras como parte de su venida. Que el sonido de la guerra es el sonido de la venida de Jesucristo. Que las naciones se enfurecen entre ellas es el furor que trae Jesucristo a este mundo. Cuando oyes de guerras y rumores de guerras, Jesús dice, sepan que todavía no es el fin. Así, hay un fin. Ese fin es la venida gloriosa de Jesucristo. Estas guerras y los rumores de guerras son las señales de que el fin está llegando, pero aún no es todavía. Todas son partes de este fin. El versículo 8 que habla de esto de una manera hermosa, hemos hablado de esto en un mensaje anterior. Justo después de esta señal, Jesús dice, todas estas cosas son el principio de dolores. Los dolores son dolores de parto. Las guerras y los rumores de la guerra, el sonido de la guerra y la experiencia de la guerra y la guerra entre las naciones son los primeros signos del trabajo y de los dolores de parto que traerán finalmente a Jesucristo, el Hijo de Dios, en su gloriosa segunda venida. Cuando una mujer experimenta el dolor de parto, no es un dolor extraño. Hay algo bueno ahí. Para cada otro tipo de dolor que tenemos y que experimentamos, sabemos que hay algo mal, que algo está mal, así que tratamos de arreglarlo. Si nos cortamos, tenemos alguna lesión, algún tipo de dolor interno, tratamos de cuidarnos. Pero este dolor es un dolor bueno de una manera. Una mujer dice, puedo aguantar esto, porque ella espera al final por ese niño que va a nacer. Así es como Jesús nos dice que debemos pensar en el horror y en la realidad de la guerra. Hay algo bueno ahí. Jesús viene. Así que no tengamos miedo. Oremos. Padre, te agradecemos por el maravilloso consuelo que tenemos en que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él gobierna sobre todas las cosas y que en su sabiduría Él sabe por qué las cosas son como son en este mundo y que Él arregla todas las cosas hacia ese último día cuando vendrá nuevamente. Hoy hay guerra en la tierra y la experimentamos pero es porque Jesús, el Rey, está haciendo que su Evangelio salga victorioso y use todas las cosas para servir al último día, cuando su iglesia sea reunida en su presencia para la eternidad. Ven, Señor Jesús, sí, ven pronto. Amén.